Bienvenidos nuevamente a este canal. Qué bueno que puedas estar mirando este video y compartir con nosotros un momento de reflexión en la palabra de Dios. Mi nombre es Gabriel y soy parte de la Iglesia Dios es Amor, que se reúne por calle Jerónimo del Barco, 927, acá en San Francisco, Córdoba. El pasaje en el que vamos a reflexionar es Hechos, capítulo 4, versículo 12. Pero antes de eso vamos a ver el contexto de qué era lo que estaba pasando. El libro se llama Hechos de los Apóstoles, porque relata todos los hechos, todas las acciones, todos los actos y los milagros que vivieron los apóstoles después que Jesús murió, resucitó y se apareció a ellos. Y ahora ellos, con el poder de Jesús, empiezan a hacer milagros. Y esta es la situación en Hechos capítulo 4, que sucede con un hombre que estaba paralítico, que no podía mover sus piernas, hacía más de 40 años, y sentado a la puerta del templo pedía limosnas. Pero pasan dos apóstoles de Jesús, Pedro y Juan, se acercan a él y en lugar de darle dinero, le dicen: en el nombre de Jesucristo, levántate. Y se levanta y recibe el milagro de Dios en su vida y queda sano de ese sufrimiento que había tenido todo ese tiempo. Entonces, en la situación y en el contexto ese, los líderes religiosos de esa época comienzan a resentirse, a enojarse, a disgustarse, y van a llamar a estos dos apóstoles para preguntarle qué era lo que había sucedido. Y dice en el versículo 7, poniéndolos en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Mira, en ningún momento lo retaron o se enojaron o les reprocharon lo que habían hecho, porque lo que habían hecho era un bien. Era un milagro de sanidad en un hombre que había estado sufriendo muchos años. Lo que le habían preguntado era el nombre. Queremos saber de dónde salió la autoridad para sanar. ¿En el nombre de quién fue hecho esto? Y estos dos apóstoles no se van a guardar el secreto y le van a decir: ese nombre es Jesucristo. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es Jesucristo. No fuimos nosotros los que lo sanamos. Es Jesucristo el que ustedes crucificaron y el que Dios resucitó. Pero van a aclarar aún más. Y ese es el versículo en el que vamos a reflexionar. El versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Es Jesucristo. En el mundo hay más de 3.500 religiones. Y todas tienen aproximadamente los mismos valores, pero ninguna religión marcó un antes y un después en la historia. Solamente una persona, Jesucristo. La humanidad se divide en antes y después de Cristo. Ninguna religión moriría por vos. Todas dicen ser el camino a Dios. Cada líder religioso que murió, podemos ir a visitar los huesos a su tumba. Pero Cristo al tercer día resucitó y marca un antes y un después en la historia. Y estas son palabras de su boca: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a Dios si no es a través de mí. Leíamos acá: porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. No hay otro, es Jesucristo. Hay salvación. ¿Salvación de qué? Bueno, salvación de Dios. Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios y vino a salvarnos de nosotros mismos. Tus propios pecados ofendieron a Dios de tal manera que toda la ira de Dios está lista para caer sobre tu vida. Toda la ira de Dios está en contra mía, porque mi maldad ofendió a Dios. Por eso necesito salvación. Necesito salvación de la ira de Dios. Es Dios quien hizo el infierno. Pero dice que podemos ser salvos. Fuiste salvado por la gracia y por la misericordia de Jesucristo. Fuiste perdonado
te encontraste con Él, no tenés que buscar más. Es Jesucristo, en ningún otro hay salvación. Acércate hoy a Dios, pedile a Jesús que sea el Salvador de tu vida. En Él podemos ser salvos. Cristo Jesús muere crucificado por nuestros pecados para liberarnos de la ira de Dios. Que esta sea tu reflexión, que esta sea tu meditación, tu pensamiento en este tiempo, y que puedas encontrarte con Jesucristo, porque no hay otro. Que Dios te bendiga. Te dejamos acá en el pie de la pantalla nuestros contactos y las redes sociales para que puedas comunicarte con nosotros. Muchas gracias.